la combinación que se me estaba haciendo. Bueno. Entonces sigamos por acá con nuestra tareilla. Bueno, entonces igual, al igual que hicimos con la clase de controladores, entonces en esta clase también vamos a trabajar un poquito de simuladores para entender un poquito más del concepto que vimos ayer. ¿Listos? Entonces les voy a compartir pantalla. Aquí estamos, compartir pantalla. Listos. Bien, entonces la clase que vimos ayer, revisábamos un poquito de la introducción a los amplificadores operacionales. Entonces tenemos la configuración del amplificador, es decir, cómo está contenido por dentro, las configuraciones que nosotros podemos hacerle y las aplicaciones de los amplificadores. ¿Listos? Entonces simplemente, pues, bueno, aquí algo de historia, esto ya lo vimos ayer, pasamos rápidamente, listos. Amplificador diferencial, entonces simplemente lo que nosotros tenemos es una diferencia de voltajes entre las entradas de nuestro amplificador y vamos a tener una ganancia que la vamos a llamar A sub D o ganancia diferencial, ¿listos? Entonces esto es como una de las aplicaciones más básicas o ideales del amplificador, ¿listos? Entonces, como les decía, tenemos dos señales de salida y entrada, dos señales de entrada, perdón, producimos una tensión de salida, ¿listos? Entonces, la diferencia entre la tensión, entre las tensiones de entrada se llama voltaje diferencial, ¿listo? Lo vamos a notar como B sub D, ¿listos? La ganancia diferencial es A sub D, que es la ganancia del amplificador, y la tensión de entrada en modo común, que esta es cuando solo tenemos una entrada, es la media de las tensiones, ¿listos? Entonces, definición de terminales. ¿Listo? Entonces, normalmente y siempre encontramos en nuestros amplificadores operacionales 5 terminales. ¿Listos? Entonces, vamos a encontrar representado con un símbolo más, entrada no inversora, representada con un símbolo menos, entrada inversora, representada con una voltaje más, entonces va a ser nuestro VCC positivo, representada con un B menos, va a ser nuestro VCC negativo, o nuestro voltaje de polarización, ¿listo? Del amplificador y una salida normalmente pues con la letra S o la letra O, ¿listos? Importante, entonces, tener en cuenta que todas las diferencias de potencial son con respecto a la referencia o a masa aquí que nos acompaña en la reunión. Entonces, importante tener en cuenta. Otra cosa, dos terminales de entrada y uno de salida, ¿listos? Dos terminales de conexión, VCC más y VCC menos. También ya revisamos la clase pasada para qué son. Y entonces el amplificador tiene dos zonas de operación, que es lineal y saturación. Lineal es cuando nuestro voltaje de polarización está suficiente para representar toda la onda que vamos a trabajar. Cuando está saturado quiere decir que la ganancia es muy grande y nuestro rango de voltajes que nos entrega la polarización no es suficiente para seguir esa onda. ¿Listos? Y la operación siempre, o lo que nosotros buscamos es que la salida esté representada como la ganancia multiplicada por la diferencia de potencial, por la diferencia entre B1 y B2. Lo que es lo mismo que o sea, el voltaje de salida es la ganancia por el voltaje de entrada. ¿Listos? Bien. Ahora, tenemos amplificadores reales, ¿listos? Los integrados que nosotros compramos y amplificadores ideales, que son los que vamos a trabajar, por ejemplo, en la simulación, ¿listos?
pues obviamente pues los reales tienen ciertas características limitadas y los ideales lo que hacemos es hacerlos o infinitos o nulos, ¿listos? Entonces le damos unos valores a esas ganancias y a esas impedancias o infinitos o nulos dependiendo de la aplicación. Simplemente estos son conceptos, ya vamos a entrar al trabajo, ¿listos? La alimentación del amplificador operacional. Entonces, el amplificador operacional es un elemento activo que necesita estar energizado, ¿de acuerdo? Más allá de esa señal de entrada que vamos a trabajar, necesita tener otra señal que permita su operación. ¿Listos? Entonces, normalmente utilizamos dos fuentes de señal DC, ¿sí? Una señal DC, que tienen la misma referencia, pero están con sentido contrario. Es decir, tenemos un VCC más, entonces a esa vamos a aplicarle la terminal positiva al VCC y la negativa a la referencia. Y por el otro lado, que tenemos el VCC menos, entonces vamos a aplicarle la misma fuente, o que ya vamos a mirar ese concepto, pero si tenemos esa fuente dual, entonces vamos a aplicar el mismo voltaje, pero con la polarización inversa, ¿listo? Entonces el positivo a referencia y el negativo al amplificador, ¿listos? Entonces, aquí es lo que hablamos. Llamamos alimentación simétrica cuando esas dos fuentes son iguales. Alimentación asimétrica cuando esas dos fuentes son diferentes, ¿listos? ¿Para qué más hay por acá? Alimentación dependiendo de la aplicación, ¿sí? Esto simplemente dice que obviamente vamos a escoger esos valores de voltaje de acuerdo a lo que necesitemos. Nunca la salida puede ser mayor a esa ventana que nos da el amplificador con la polarización que escojamos, ¿sí? Si nosotros tenemos una ventana de más 10, menos 10, no podemos tener unos voltajes de 20 o 30, ¿de acuerdo? Porque pues se nos satura el amplificador. Y también que tener en cuenta que a veces esa alimentación, ese VCC, no está, ¿cómo se dice? Explicado en todos los circuitos, llamémoslo así, como descrito. A veces solo en el amplificador operacional dicen conecte esto a la entrada, esto a la entrada inversora, esto a la no inversora, esto a la salida. Eso no significa que el amplificador operacional no necesite estar energizado, ¿listos? Entonces siempre tenemos que polarizar, ¿vale? Una característica de los amplificadores operacionales es el slew rate, ¿listos? El slew rate simplemente es la capacidad en respuesta que tiene ese dispositivo. Es decir, que si nosotros cambiamos un valor de voltaje dentro de esa entrada, entonces, ¿qué tan rápido va a responder la salida? ¿Listos? Entonces, obviamente estas velocidades normalmente son muy rápidas, pero no es infinito. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que hay una limitación en esa velocidad de respuesta y tener en cuenta que estamos trabajando con frecuencias. Entonces, si nosotros introducimos frecuencias muy altas, probablemente en el laboratorio específicamente, puede que la simulación nos funcione, pero en el laboratorio puede que no, que tengamos una señal diferente a lo que obtuvimos en la simulación, porque la velocidad de respuesta no es tan rápida. ¿Listo? Bien. Aquí nos hablan de un poquito de los voltajes de salida, de cómo tenemos. Fíjense ustedes, quiero hacer énfasis en esta parte. Entonces, cuando yo tengo una ventana, sí, digamos que esta señal punteada, déjenme rayar por acá. A ver, nuevamente, ¿dónde estoy? Aquí, rayar. Por ejemplo, voy a decir que esta que está acá es mi señal de entrada, ¿de acuerdo? Cuando yo la amplifico y obtengo mi señal de salida, que es esta, entonces fíjense ustedes que la ventana que me está dando mi VCC no es suficiente. Voy a obtener una especie de meseta en los picos. Entonces, ese amplificador operacional está saturado, ¿listos? Entonces, esa ventana que está ya es muy pequeña para toda la amplificación que le estamos dando a nuestro circuito. Bien. Déjame por acá. Listo. O sea, profe, que cuando está saturada, la onda como tal no es completa. Exacto, vas a ver recortes. Vas a ver recortes de esa señal. Y eso depende tanto como la amplifiques y la ventana que tengas.
¿De acuerdo? Ya vamos a ver en la simulación. Entonces, si quieren pasemos de una vez a la simulación y les voy explicando con los ejemplos. Lo mismo, los que tengan oportunidad, ahí no están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿O sí? O sea que, discúlpenme, ¿qué están viendo en lo que yo les comparto? La cartilla Todo, ponle todo. continuidad. Ah, ok, no, entonces espérenme, les voy a compartir acá. Dejar de compartir. Ahora sí, compartir pantalla. Compartir pantalla, pantalla, pantalla. Ahora sí, listos. Entonces, lo mismo, los que tengan oportunidad y ya hayan instalado el Proteus, entonces los invito a que lo abran y vamos trabajando. Entonces, vamos a trabajar el primer circuito que está por aquí, por acá. Ya vamos a ver esto en detalle. ¿Dónde es que lo tenía? Bueno, simplemente, esta es una aplicación básica para un montaje sencillo, llamémoslo así. ¿Listos? Entonces, importante aquí varias cosas. Primero, nosotros tenemos, perdón, acá, tararara. Listo, entonces importante acá. Fíjense ustedes que tenemos nuestras terminales, entonces tenemos la no inversora, que la vamos a representar con el más, y la inversora que la vamos a representar con el menos. En estos casos, en las terminales del dispositivo, antes, vamos a utilizar un LM741, ¿listos? Para esta simulación. Es un amplificador operacional bastante comercial, ¿listos? ¿Cómo funciona? Intentemos, nuevamente va a arrancar como desde ceros para los que no han manejado Proteus y vamos replicando la simulación que ya había montado, ¿listos? Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero que voy a hacer es encontrar los dispositivos que voy a usar. Entonces, en este ejercicio voy a usar un LM741, entonces yo lo busco, LM741, y aquí me sale, ¿listos? Pues mira, me dice, este es el encapsulado, nuevamente acá, aquí. Entonces, a su derecha ustedes van a encontrar el encapsulado, el tamaño del encapsulado, me dice, mira, esto tiene 0.3 pulgadas por acá, 0.3 pulgadas, y entre pines tengo 0.1 pulgadas, ¿listo? Y la representación esquemática está aquí arriba, ¿listo? Profe, disculpe, allí en ese encapsulado podemos ver quizá el funcionamiento de lo que vayamos a utilizar, porque allí veo que está como polarizado, 1, 2, 3, enumerado, entrada, salida, ¿no? Sí, claro, es decir, ¿a qué hace referencia? Tú sabes que cuando tú tienes un dispositivo, un encapsulado así, tú sabes que tú tienes tus terminales numeradas, ¿sí? De acuerdo a la hoja de datos. Entonces lo que te dice es, mira, la terminal 7 es el BCC positivo. La terminal 4 es el BCC negativo. La terminal 2 es mi entrada inversora. La terminal 3 es mi salida, es mi entrada no inversora. Y mi terminal 6 o el pin 6 de ese integrado, de ese circuito, es mi salida. ¿Listo? Entonces, cosa que cuando tú estás montando allá en tu protobar, sabes, el 1 va a este cable, el 2 va a este cable. Sí, sí, ya entendí la vuelta. Dale, bien. Entonces, para agregarlo, le damos doble clic y listo. Aquí nos va a aparecer. Y el otro componente que voy a utilizar es una resistencia. Entonces busco resistor y aquí la tengo. Entonces igual le doy doble clic y aquí me aparece. ¿Listo? Entonces esos son los dos componentes que vamos a utilizar aquí básicamente. Bien. Ahora, voy a ir replicándolo aquí arriba para que lo sigan. Entonces, fíjense ustedes. Lo selecciono y lo pongo acá. ¿Listos? Entonces, ya tengo mi amplificador operacional. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a polarizarlo. ¿Listo? Es lo primero que hago siempre. Entonces, la polarización yo la voy a hacer con unos botones que se llaman terminales, ¿de acuerdo? Espérame si es acá. Sí. No, falso. Es acá. Generadores. Discúlpenme, generadores. ¿Listos? Entonces, en generadores yo encuentro
cualquier tipo de generadores. Entonces, generadores en DC, es decir, fuentes DC, fuentes sinusoidales, un pulso, exponenciales, bueno, ¿sí? Esto se llama, no recuerdo el nombre, señales de audio, cualquier señal, señales de reloj, ¿listo? Entonces, en este caso vamos a utilizar señales DC. Bien, para la señal DC, entonces, para alimentar, entonces vamos a poner, recuerden ustedes, una fuente negativa y una fuente positiva. Pongo una aquí arriba y pongo otra aquí abajo. ¿Listos? Entonces voy a acercarme acá. Para determinar los parámetros, entonces le doy botón derecho y le doy editar propiedades. ¿Listos? Y en editar propiedades, entonces él me dice, tienes un generador DC, ¿sí? Si quieres ponerle un nombre, y como es un DC, entonces lo único que le podemos cambiar es el valor de voltaje. Entonces yo le voy a decir, usted va a ser de 9 voltios. ¿Listo? Y ya, ok, entonces ya me quedo aquí. Y la voy a conectar. Voy a conectar mi terminal 7, que es mi VCC, a esta señal. ¿Listos? Y por aquí abajo, pues tengo esta otra. La voy a correr. Y le voy a decir, entonces usted, como esta es la que está en el VCC menos, le voy a decir que usted debe tener menos 9 voltios. Recuerden que vamos a trabajar con voltajes simétricos. ¿Listos? Y conectamos. Ay, auxilio. Entonces cojo la terminal 4 y conecto. ¿Listos? Entonces ya tengo polarizado mi amplificador operacional. Es lo primero que debemos hacer. Listo. Ahora voy a escoger mi señal de entrada. ¿Listos? Entonces, en este caso, voy a trabajar con una señal sinusoidal. ¿Listos? Entonces, les cojo aquí donde dice seno y voy a poner una entrada sinusoidal aquí en esta terminal. ¿Listos? Cerca al lado. Y nuevamente, pues voy a editar sus parámetros. Entonces me dice, bueno, mira, tienes, como es una señal AC, entonces tienes un offset, que ustedes saben que es el voltaje DC, sobre el cual yo puedo montar una señal AC, una amplitud, ¿sí? Puede ser una amplitud, un voltaje pico o un voltaje RMS. Voy a dejarle a la amplitud, que va a ser de 1 voltio. ¿Listos? La frecuencia, entonces vamos a dejar la frecuencia de la red, vamos a dejar 60 Hz. Y si tengo algún delay, no, lo vamos a dejar todo en 0. Entonces tengo una señal de 1 voltio de amplitud y frecuencia de 60 Hz. ¿Listo? Y le doy OK. Para conectar esa señal al amplificador, entonces vamos a utilizar una resistencia. ¿Listo? Ya vamos a ver qué relación tienen esas resistencias. Entonces me voy por aquí a dispositivos, en este botón de aquí arriba, y voy a incluir una resistencia acá. ¿Listos? Entonces la conecto. Voy a trabajar en este caso por mi entrada inversora. ¿Sí? Fíjense ustedes que voy a trabajar por mi entrada inversora. Es decir, que esa señal se va a invertir. Esto es lo primero que puedo concluir. Entonces ya conecté aquí mi resistencia y voy a conectar ahora mi fuente. ¿Listo? Entonces ya tengo mi señal de entrada conectada a la entrada inversora. Ahora voy a realimentar el amplificador. ¿Cómo hago eso? Entonces, nuevamente, utilizando una resistencia, voy a poner por acá. ¿Cómo realimento cualquier sistema? Pues conectando la salida con la entrada, en este caso, con cualquiera de las dos entradas. ¿Listo? Como estábamos trabajando con la inversora, pues vamos a conectar la inversora. Entonces, nuevamente me acerco por acá y conecto entonces mi resistencia. Y vamos a pasar este valor acá. Entonces, fíjense ustedes, conecté, voy a rayar por acá, conecté mi salida a través de esta terminal con una resistencia a mi entrada. Es decir, estoy realimentando el circuito. La señal de salida va a realizar algún cambio sobre mi señal de entrada. ¿Listos? Entonces, borremos acá. Entonces ya Ingeniero, tengo... una pregunta, ¿ahí el valor de la resistencia no influye o sí? Claro, claro, que eso es lo que vamos a mirar. Sí, naturalmente, esos valores de las resistencias tienen obviamente un peso y una importancia grande. Vamos a ver varias cosas, ¿listos? Bueno, otra cosa súper importante es que la terminal 3 no la podemos dejar al aire, ¿listos? Entonces lo que vamos a hacer es aterrizarla. Entonces vamos a buscar un componente por aquí que se llama ground. ¿Listos? Profe, perdón que le pregunte esto. Sí. Estamos tratando de hacer como un amplificador, como un bafle de sonido.
Es una de las aplicaciones, pero por ahora simplemente tenemos una señal y lo único que vamos a hacer hasta este momento es invertirla. Por ahora, ¿listos? Lo único que vamos a hacer simplemente, pero ya vamos mirando y vamos montando. Pero la idea sí, lo que puedes montar con un amplificador operacional es un amplificador de sonido. Lo puedes hacer. Bien, entonces, incluimos por aquí nuestra referencia y... Uy, se me fue por el otro lado. Y lo conectamos a nuestra terminal. Listos, entonces ya tenemos, fíjense ustedes que tenemos los circuitos replicados. ¿Sí? Simplemente estamos trabajando con uno, solo quería mostrarles cómo se construye. Entonces voy a borrar. No lo escucho. Es. Ah, bueno, El gracias. resto están un poquito pifiados, ¿vale? Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas, ¿me copian? Muchachos, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Alguien me copia? ¿Vale? ¿Está por ahí? Bueno, y esta es la forma de las cuentas de asientos que obtuvieron. Aló, aló. Entonces, se ve que Continúe con la clase. varía. Ah, ingeniero. Ah, listo, Jorge, ¿me escuchas? ¿El resto me escuchan? Sí, señor, sí, señor. Vale. José, Creo ¿me que escuchas? Luis Hernando. Entonces, Sí, lo esto escucho. los quería mostrar Ah, listo, bien, vale. para que vean. Entonces, nuevamente les voy a compartir pantalla y seguimos. A ver, parará. Listos. Chat. Listo, bien. Está como correcto. Ahí, auxilio. Nuevamente, Proteus, tan. Aquí, tan, ratón. Listos. Entonces, ya tenemos nuestro circuito montado. Vamos a mirar la relación que hay entre la entrada y la salida. ¿Listos? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a conectar un osciloscopio. ¿Cómo conectamos el osciloscopio? Entonces, aquí en este botón, déjenme ponerles. Aquí en este botón que se llama instrumentos, el primer instrumento es un osciloscopio. Entonces lo voy a agregar acá y voy a conectar en la terminal 1 mi salida, en la terminal A y en la terminal B voy a conectar mi entrada. ¿Listos? ¿Y cómo simulamos? Entonces en Proteus, para correr la simulación, damos aquí en este botón que es Play. ¿Listos? Entonces lo primero que nos va a salir es, perdón, es la simulación. ¿Listos? Entonces fíjense ustedes. Tengo 4 canales. Voy a apagar el canal C y el canal D porque no los tengo conectados a nada. Entonces voy a ponerlos aquí en off. ¿Listos? Y tengo el canal A y el canal B que son los que están conectados. Fíjense ustedes que ambos canales están con la división de 1 voltio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Quiere decir que la señal tiene, cada cuadrito del osciloscopio tiene 1 voltio. ¿Listos? Entonces, están en posición 0. Entonces, fíjense ustedes que la señal azul está invertida con la señal amarilla, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que nosotros simplemente estamos invirtiendo esa señal. ¿Listos? Y miremos acá, entonces, volvamos. Digamos que una Sí, Luis, dime. No se escuchó, Luis, qué pena. una señal está hacia abajo y la otra hacia arriba. O sea, la señal azul arranca hacia abajo, que sería la negativa, ¿cierto? Correcto, Y la sí, sí. señal positiva, que es la amarilla, comenzaría hacia arriba. Exacto, simplemente fíjate que lo que yo hago, en este caso que tengo mi ganancia 1, ¿sí? Es decir, nuevamente, a ver, vayamos por acá. Entonces, ¿se acuerdan que yo decía, el voltaje de salida es igual a la ganancia por el voltaje de entrada?
¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en esta configuración que yo estoy haciendo, cuando tengo las resistencias iguales, cuando R1 es igual a R2, entonces, eso significa que mi ganancia es 1. ¿Listo? Entonces, con esta ganancia 1, simplemente tengo que voltaje de salida es igual a 1 por voltaje de entrada. Quiere decir que voltaje de salida igual a, ojo, que aquí es el otro punto. En este caso es menos, ¿cierto? Porque estoy entrando por la inversora. Entonces, A es igual a menos 1. ¿Sí? Por lo que estoy entrando por la inversora. Si estuviera entrando por la no inversora sería más. Como estoy entrando por la no inversora, entonces es menos 1. Entonces, voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de entrada. ¿Listo? Entonces, simplemente ahí se dan cuenta. Ok, Entonces, sí influye por dónde ingresa y por dónde sale. claro, claro. Por eso una entrada se llama no inversora y la otra se llama inversora. ¿De acuerdo? Porque una invierte la señal y la otra no. ¿Listos? Ahora miremos, pues voy a parar aquí la simulación. No, como listo. Miremos qué pasa cuando yo cambio la relación entre R1 y R2. Entonces, modifiquemos R2. Vamos a pasarlo a la mitad. 5K. A ver qué pasa. ¿Sí? Sin hacer cálculos ni nada. Vamos a intentar un poquito prever qué pasa. ¿Listos? Entonces voy a modificar mi resistencia de realimentación. La voy a hacer más pequeña con respecto a la resistencia de entrada. ¿Listos? Y vamos a ver qué pasa. Entonces nuevamente simulemos. Fíjense ustedes. La señal sigue invertida, pero ahora, ¿cuál era la señal de entrada? ¿Canal A o canal B? ¿La amarilla o la azul? ¿Se acuerdan? Amarilla, profe, era la entrada. No, fíjate que el amarillo, que es el A, estamos trabajando con salida. Míralo acá. ¿Sí lo ves? A está conectado a la salida y B está conectado allá a la entrada. ¿Listos? Entonces tenemos Okay. amarillo, salida, azul, entrada. ¿Listos? Entonces fíjate que ahora lo que estamos haciendo cuando nosotros cambiamos esa resistencia de realimentación es tenemos una entrada más grande y una salida más pequeña. Entonces en este caso la ganancia es negativa. Es decir, no hay ganancia. Pero se denomina así. Hay una ganancia negativa, ¿de acuerdo? Simplemente estamos haciendo la salida más pequeña. Entonces, ¿qué supondríamos? Que si nosotros, por el contrario, voy a tener la simulación, hacemos esta resistencia más grande, entonces ahora la voy a hacer de 15K, quiere decir que vamos a tener una salida más grande. Ahora sí una salida, mírenlo ahora, ¿listos? Entonces, nuevamente, esta es mi señal de entrada, la azul. Esta amarilla es mi señal de salida. Si yo las pongo las dos al tiempo, voy a obtener que la señal de salida es más grande que mi señal de entrada, tiene una amplitud mayor y está desfasada a 180, ¿sí? Entonces, eso significa que a medida que yo hago esa resistencia más grande, entonces mi ganancia va a ser mayor. ¿Listos? Todo es un juego entre estas dos resistencias. Hagámosla más grande. Hagámosla de 40K, no sé, por decir algo. Y simulemos. Entonces, fíjense ahora. Tengo mucha más ganancia. Y ahora hagámosla mucho más grande para que veamos la saturación. Entonces ya no va a ser de 40K, sino vamos a ponerla de 110K. Probablemente tengamos saturación. ¿Ven? Estamos saturados el circuito. Entonces, fíjense ustedes, voy a cambiar aquí un poquito la posición. Mucho mejor. Listos. Entonces, voy a rayar por acá. Tenemos señal de entrada azul, ¿cierto? Invertida, que quiere decir que cuando esta tiene su pico más bajo, esta acá tiene su pico más alto, ¿cierto? Y viceversa, cuando esta tiene su pico más alto, esta tiene su pico más bajo, están invertidas totalmente.
y las dos pasan por 0 al mismo tiempo. ¿No? Ahora, fíjense ustedes que nosotros tenemos una ventana de 9 voltios hacia arriba, ¿se acuerdan? Y 9 voltios hacia abajo. Pero como le estamos dando tanta ganancia, no sabemos cuánto es, pero seguramente es más de 10. Entonces, simplemente esa señal que era de 1 voltio, ahora está cubriendo mucho más, o sea, se está saliendo de esa ventana. Como nuestra ventana no nos da para tanto, entonces la señal se va a recortar y nuestro amplificador va a estar trabajando en saturación. ¿Listos, muchachos? Entonces, eso es simplemente un poquito como para que ustedes lo vean en la simulación, como si pasara en la realidad. Me regalan un segundito. Tacho. Qué pena. Entonces, les decía, para que ustedes vean cómo va funcionando el tema. Ahora, déjenme detener por acá, borrar acá, un ratón, detener. Y vamos por acá. Esto. Listos. Entonces, ¿qué hay? Hay unos factores importantes que tenemos que tener en cuenta para cuando nosotros trabajamos con amplificadores operacionales, ¿listos? Y vamos a ir viendo de qué se trata, ¿listos? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en DC, hay unas situaciones, por ejemplo, en este caso, miren, dice, en el caso ideal, las características de entrada son simétricas, ¿listo? Cuando ambas entradas son simétricas, tenemos corrientes iguales. ¿Qué pasa en el caso real? En el caso real, las corrientes de polarización no son iguales, ¿listo? Entonces, normalmente, nosotros tenemos unas diferencias pequeñas entre el VCC más y el VCC menos y sus corrientes. Entonces, vamos a obtener una corriente de desviación, ¿listo? Que la llamamos I sub off, ¿listo? Ese es un error que se presenta y ya vamos a ver formas de corregirlos. Otro error que tenemos es que nosotros estemos polarizando nuestro amplificador, ¿listo? Y que sin conectar nada a la entrada, tengamos tensión a la salida, ¿listos? Entonces puede que pase eso y es un error de precisamente en esas diferencias que puede haber entre las terminales de polarización, ¿listo? Entonces eso también pasa en la realidad. Entonces lo que intentamos hacer es evitar esos errores de los amplificadores, ¿listos? ¿Cómo cancelamos esos efectos o esos errores? ¿Listos? Entonces, diseñamos circuitos que anulan esos errores o los hacemos, como decirlo así, ¿sí? los tendemos a desaparecer. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense ustedes, nos dice, tenemos configuración inversora, que es la que estábamos trabajando. ¿Listos? Entonces estamos entrando por menos, ¿sí? Tenemos configuración inversora. Estamos trabajando R1 y R2. R1 que es la resistencia que va a la alimentación y R2 que es la de realimentación. ¿Listos? Entonces, para evitar este problema de esas corrientes que no queremos, entonces lo que vamos a hacer es, en vez de conectar la entrada no inversora directamente a la referencia, vamos a conectarla a través de una resistencia. Esa resistencia es el paralelo entre R1 y R2, es decir, debe corresponder a ese valor. Así, entonces, no se anulan esos efectos de esas corrientes parásitas, llamémoslo así, y no cambiamos el circuito, no modificamos en nada el circuito. ¿Listos? Bueno. Listos. Realimentación. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Simplemente lo que hacemos cuando realimentamos es conectamos la salida a una entrada. ¿Listos? Realimentación positiva, entonces llamamos en este caso amplificadores operacionales,
cuando mandamos la realimentación a la entrada más, ¿listos? Y negativa cuando mandamos la salida a la entrada menos, ¿listos? O a la entrada inversora. Bien. No sé, Listos, apliquemos en estas. Entonces, primera modo de uso, amplificador inversor. ¿Listos? Entonces, lo que les decía, ¿qué tenemos aquí importante? Las formulitas. ¿Listos? Súper importante, entonces fíjense ustedes aquí las fórmulas de abajo. Lo que les había comentado, entonces miremos acá. Al final, en esta configuración que ustedes tienen acá, ¿listos? Esta fórmula es la que nos va a dar todos esos parámetros. ¿Listos? Entonces, importante, como estamos entrando por la inversora, menos. ¿Listos? Vamos a tener esa diferencia. Y como estamos utilizando R1 para conectar la fuente y R2 para realimentar, entonces la relación de la ganancia, recuerden ustedes que simplemente esto es ganancia igual a R2 sobre R1 para este caso, ¿listo? Entonces, vamos a tener ya cualquier ganancia que querramos obtener, simplemente va a ser el juego, vamos a jugar entre esas dos resistencias. Entonces, por ejemplo, les pregunto, si yo quisiera una ganancia de 10 y R1 es 20 ohmios, ¿cuánto debería ser R2? Buenas, ¿me escuchan? Hola, ¿me siguen? ¿Me sienten? Muchachos. Sí, 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 señor. Claro que sí. Claro que sí. Listos. Entonces, nuevamente, para los que están dormidos, pregunta, si yo en este caso... Profe, ingeniero, ¿puedo volver a explicar nuevamente? Claro ¿Sí que es sí, tan amable? con muchísimo gusto. Entonces, nuevamente, la fórmula es la más importante acá. ¿Sí? Simplemente, ¿qué nos dicen? Nos dicen, mira, el voltaje de salida, ¿a qué es igual? Si estás entrando por la inversora, es menos el voltaje de entrada por una ganancia, ¿cierto? Por una ganancia que la representamos con la letra. Es un amplificador, le va a dar una ganancia. ¿Listo? Eso es. Esa ganancia puede ser 1, que es cuando la señal de salida es igual a la entrada. Puede ser negativa, que es cuando la salida es más pequeña que la entrada. Y puede ser positiva, que es cuando la salida es más grande que la entrada. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice, mire, esa ganancia está dada, como nos muestra aquí la fórmula, por la relación que hay entre R2 y R1. Entonces me dicen, si tú coges y despejas esa fórmula, entonces te dice P sub 0 es igual a menos el voltaje de entrada por la ganancia, pero ya dijimos que la ganancia era la relación que hay entre R2 y R1. ¿Listo? Entonces ahora la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, si tú quieres una ganancia de 10 para un circuito cualquiera, ¿sí? Yo quiero que esa señal sea grande 10 veces y tengo una resistencia R1 de 20 ohmios, ¿cuánto debería valer R2? Es la pregunta. 40 ohmios. 40 ohmios. Simplemente, ¿qué hacemos? Ya dijimos entonces, ¿cómo sería el despeje? Ya dijimos que la ganancia es igual a R1 sobre R2. Entonces simplemente voy a despejar de aquí R2. Entonces, esta R2 que está viendo pasa a multiplicar R2 y esta amplificación que está multiplicando pasa a dividir. Esto sería R2 igual a R1 sobre la ganancia. Entonces R2 sería igual a R1 que es 20 sobre la ganancia que es 10, 20 ohmios, ¿no? Entonces 20 sobre 10 sería 2 ohmios. ¿Listos? ¿Claros o dudas todavía? ¿Hacemos otro? Oh, bien, bien, sí, señor. Está bien claro. Pues sí, hacer otro. Ok, listo. Entonces, nuevamente, hagan otro ejercicio súper sencillo. Entonces, a ver, vamos a
A ver, voy a borrar esto. Entonces, nuevamente, tengo a mi entrada un voltaje de 10 voltios. ¿Listos? Y tengo, quiero a mi salida un voltaje de, bueno, espérenme a ver, nuevamente. Entonces, esto vimos que era, nuevamente, hagámoslo acá. Voltaje de entrada, 10 voltios. Voltaje de salida, menos 30 voltios. Y voy a decir que R1 vale 100 ohmios. 100 ohmios. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale R2? Entonces, háganlo a ver y me dicen cuánto les da. Ya tenemos la fórmula, es súper sencillo. ¿3 ohmios? 3 ohmios dice Hernando, ¿cierto? ¿Hernán? ¿3 ohmios? Señor. Luis Hernando. ¿Listo? ¿Alguien más? No, aún la estoy desarrollando. Ok, dale. Profe, a mí me da 0.3 ohmios. 0.3 ohmios. ¿Listo? Voy a poner 3 ohmios, profe. 3 ohmios también. Listo. Entonces aquí ya van 2 votos. Aquí va un solo voto. Ahí me da 3 también. Listos. Entonces resolvámoslo. Voy a compartir la pizarra para que podamos ver mejor la pantalla. Compartir pantalla, pizarra. Listos. Entonces, decíamos que nos dice la fórmula para el amplificador inversor. Entonces ponemos aquí amplificador inversor. Entonces la fórmula de la ganancia para el amplificador inversor es el voltaje de salida es igual a menos el voltaje de entrada multiplicado por la relación entre R2 y R1. ¿Listos? Entonces, ¿qué nos decía el ejercicio? Nos decían, ¿cuánto era el voltaje de entrada? ¿Cuánto era el voltaje? 10 voltios. 10 voltios, voltaje de salida 30 voltios y R1 100 ohmios. 30 voltios. Perfecto, entonces 100 tenemos ohmios, 10 ya. voltios, 30 voltios y 100 ohmios. Simplemente necesitamos despejar R2 de esta ecuación. Súper sencillo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, este R1 que está multiplicando pasa al otro lado, que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces R1 pasa a multiplicar al voltaje de salida. Y eso nos queda igual al voltaje de entrada multiplicado por R2. Hasta ahí todos vamos. Ahora, He entendido. dime, ¿que no? ¿Dudas? No te entendí lo que dijiste, qué pena. Bueno, entonces pasé este R1 que está dividiendo, lo pasé al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora, necesito despejar R2, entonces este voltaje de entrada que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me quedaría R1 multiplicado por el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Esto es R1. Y eso sería igual a R2. Entonces simplemente reemplazo esos valores. R1, ¿cuánto vale? 100 ohmios. Multiplicado por el voltaje de salida, ¿cuánto es? 30 ohmios. Sobre 30 voltios, perdón. Esto es voltios, esto es ohmios. Y abajo sería el voltaje de entrada, que son 10 voltios. ¿Listo? Entonces voltios con voltios se cancelan.
Y nos quedaría, entonces, 100 por 30, eso da 3.000. Y 3.000 dividido entre 10 da 300. 300 ohmios. Esa sería mi relación para tener una ganancia de 3, ¿cierto? Fíjense ustedes que simplemente yo que dije, cuando yo tengo una ganancia, mi voltaje de entrada es 10 y mi voltaje de salida es 30, entonces quiere decir que aquí tiene que estar multiplicado por 3, ¿cierto? Es decir, que lo que hay entre este paréntesis tiene que valer 3, porque la ganancia es de 3, ¿vale? Igual la idea es seguir haciendo ejercicios, seguir practicando, no se preocupen si no está tan claro. Masa dice que no escucha, ustedes están escuchando, ¿cierto? Sí, sí, yo escucho. Sí, señor. Bien. Ok, gracias. Masa de pronto es tu computador o algo. Bien, entonces chicos, ¿cuál es la invitación? Nuevamente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar la unidad 2 a partir de ahora, ya se las activo, y ahí está todo el contenido de amplificadores operacionales. Entonces la idea es que comencemos a repasar amplificadores operacionales. Ustedes tienen ya el libro, si no estoy mal, el de electrónica de Boylestad, ¿o no lo tienen? No, señor, no lo tengo. Ok, Señor. entonces se los voy a enviar ya mismo al correo. Entonces acá se los voy a enviar ya mismo a su correo. La invitación es que revisen el capítulo de amplificadores operacionales. Simplemente una paginita al día. Le echan una leidita y nos vamos familiarizando con el tema. ¿Listo? Entonces aquí se los comparto. Esto es OneDrive, descargas. Amplificadores operacionales. Listo. Entonces ya les mando el librito a sus correos y nos veríamos entonces el próximo jueves A las 8 de la noche. a las Profe, 7. preguntita. Correcto, así es. Profe, lo Dime. que pasa es que yo la vez pasada le entendí que por cada unidad íbamos a hacer un foro, un taller Sí, y un laboratorio, ¿cierto? sí, Pero lo que correcto. pasa es que en la unidad 1 hay 3 talleres. Entonces, Ok, no sé, yo ya A hice ver. uno, y ahora, pues, listo, entonces no sé revisemos. si haremos los otros 2. o Claro, cómo hacemos ahí, perfecto. porque yo pensé Ven, que le por cada echamos un ojo. una. Echémosle un ojo, Y eso es lo de mejor. esto, igual que con controladores, con video. No, porque Proteus sí deja guardar. Ah, este sí. Sí, sí, sí. Listos, entonces, miremos a ver. En el taller tema 1, unidad 1, tenemos, pero esto es de SCR, ¿cierto? Esto es de la unidad 1. Bueno, aquí tenemos Cierto. Comparte la un pantalla y laboratorio. ahí vamos cuadrando. Pero ingeniero, ¿Sí? una cosita. Este Proteus a mí no me deja guardar. A mí tampoco. Chicos, yo les envié en el instalador la carpeta de software, yo se las compartí. Ya les arreglé los que tuvieron problemas que intentaron entrar y no les dejó, ya arreglé. Es el último link que les compartí donde les digo software. Y ahí, si ustedes quieren, está el Proteus para descargarlo full, digámoslo así, o sea, que nos permita guardar. Si quieren, instálenlo así y me pueden enviar los archivos esquemáticos. Si ya definitivamente no pueden guardar, simplemente lo mismo, montan su circuito y me mandan un pantallazo o un video de la explicación. Si toman pantallazo, pues ahí junto al pantallazo, pues, este es el circuito, estos son los voltajes, estará así, porque ustedes saben que uno aquí hay cosas que están por debajo, ¿sí? Es decir, no las puedo ver. Entonces, me envían la explicación. Si me mandan el video, pues en el video me explican cómo sería. ¿Listos? Entonces, nuevamente volviendo a la plataforma. En la plataforma que tenemos taller 1, que hace referencia a un laboratorio.
donde simplemente muestra un circuito de prueba para probar un SSR. Entonces, si quieren, podemos hacer este como laboratorio. Ese sería el laboratorio de la unidad 1. ¿Listo? Pero ingeniero, en dado punto que no se pueda grabar el Proteus, un ejemplo, Sí. yo hago el video y le envío un enlace para que lo pueda ver por Drive, ¿no? Claro, claro. Si quieren, móntenlo a YouTube o lo montan como video del Drive y no hay problema. Lo que les digo, no hay problema. Lo importante es que cuando yo vaya a revisar lo que ustedes hicieron, se vea algo. Porque, por ejemplo, pues voy a compartir nuevamente pantalla. Imagínense que yo les mande un pantallazo así. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, ahí puedo ver el valor de las resistencias, pero no puedo ver los valores de voltaje, no puedo ver qué está saliendo, ¿sí? No puedo ver qué tiene el osciloscopio, todo eso. Entonces, por ejemplo, yo haría un video y les digo, entonces miren, aquí está la simulación, estamos aplicando un voltaje a la entrada de tanto, un voltaje a la salida de tanto, estamos obteniendo una ganancia de tanto, se está saturando, ¿sí? Entonces, por eso es la invitación a que no solo es el pantallazo, sino hay que hacer una pequeña explicación de qué hace cada cosa, ¿listo? Entonces, sí, de cualquier forma, lo importante es que yo entienda Por ejemplo, lo que hicieron. YouTube como los otros decíaciones del profesor, más fácil, todo, que teníamos no dejaba de grabar ni nada. Sí, exacto, más lo que ustedes consideren, cualquier opción. Si lo pueden, por ejemplo, grabar como simulación, sí me lo pueden grabar y mandar como simulación. Ustedes aquí, miren, cuando ustedes graban, le dan aquí grabar proyecto y él queda, grabar como, él queda como un proyecto de Proteus. ¿Listos? Entonces ese también me lo pueden enviar si quieren. Cualquiera de las opciones es viable. ¿Listos? Entonces, chicos, la invitación es, fíjense acá, en unidad 1, taller tema 1, tenemos este trabajito, ¿listo? Entonces me lo pueden enviar como una simulación, ¿vale? Taller tema 2, unidad 1, tenemos, vamos a ver qué tenemos aquí en esta actividad. Entonces tenemos otro circuito. Este también podríamos montarlo, también simulación, y podríamos dejarlo como el taller, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente aquí en plataforma. Vamos a dejar el primero como taller, que es el que tiene nosotros, ¿qué porcentaje habíamos definido? Creo que están igual, taller y laboratorio. Entonces dejamos taller tema 1 y taller tema 2 como laboratorio y como taller de nuestra primera unidad. ¿Listos? Y en el foro, entonces, les voy a abrir el tema para Bogotá. Y la idea es que participen en el foro. Yo les aviso por el chat. ¿Listos? Apenas cree el tema. Entonces quedamos de acuerdo todos. Vamos a hacer y a mandar taller tema 1 y taller tema 2. Vale. Chicos, entonces, eso era todo por hoy. Cualquier duda estamos hablando por WhatsApp. Me cuentan cualquier cosa. Les mando ya ahorita el foro y les mando el correo con el libro para que le echen un vistazo. Igual vamos a seguir haciendo simulaciones, vamos a seguir viendo. La próxima clase, lo que les digo, los que puedan intenten trabajar también con su Proteus. Instálenlo y van ahí haciendo ejercicios, vamos montando. Si está confundido el tema, lo repasamos nuevamente hasta que quede claro. A medida que vamos haciendo ejercicios, va quedando más fácil y más claro el tema. Es simplemente algo de ir trabajando. Pero no se preocupen si al principio es un poquito enredado, vamos a ir trabajando y vamos sacando adelante esos temas. ¿Listos, muchachos? ¿Cualquier duda? Profe, ¿y el plazo para la entrega de los entregables? Todo está hasta el 4 de julio. Fecha máxima, yo les pediría que por favor lo hagamos hasta el 30, por ahí máximo, para darme un tiempito para calificar. Entonces tendríamos básicamente toda la semana que viene y media semana de la siguiente. Son simulaciones muy fáciles. Ustedes en esas simulaciones se demoran súper rápido. Si quieren, la próxima clase podemos intentar montar alguna de esas simulaciones. Claro que sí. Listo, ingeniero, muchas gracias. José, qué pena, no te entendí. Pues el viernes, si tenemos la clase de electrónica, lo hacemos. Dale, listo. Entonces la idea es que vamos a ir practicando. Yo les voy montando como los dispositivos para que ustedes lo hagan y lo monten también en sus casas y me manden ese. ¿Listos? Profe.
Yo tengo inconveniente entre semana, dicen que el viernes, es que hay veces que como uno va rotando en los horarios de trabajo, Sí, te entiendo. esta Acuérdate de semana lo ya no puedo asistir a clase. mismo de siempre. Quedan los videos en YouTube. Entonces la idea es que si no puedes, le eches un ojito al video de YouTube. Listo, profe. Gracias. Vale, ok. Muchachos, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por conectarse. Nos vemos el No, no, el no. próximo Profe. jueves. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Listo, profe.